Buenos días queridos alumnos, esperando que se encuentren bien en cada uno de sus hogares, le hemos preparado este resumen referente al conjunto de los números racionales. Nuestro objetivo para hoy será determinar la necesidad de definir un nuevo conjunto numérico. Partiremos recordando algunos conjuntos numéricos que ya deberíamos manejar. En primer lugar, tenemos el conjunto de los números naturales, que está compuesto por los números que utilizamos básicamente para contar, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Como podemos notar, este es un conjunto infinito de números positivos. En segundo lugar, tenemos el conjunto de los números enteros, en donde aparecen los números negativos, el cero, y además se encuentran los números naturales que habíamos mencionado anteriormente. Cabe mencionar que existen infinitos números negativos, al igual que infinitos números positivos. Sin embargo, habrán notado que existen números que no se encuentran en estos dos conjuntos. Inmediatamente se nos vienen a la cabeza los números decimales, puesto que en los conjuntos anteriores solo existen cantidades enteras. Sin embargo, existen varios tipos de decimales. Veamos cuáles son. En primer lugar, tenemos los números decimales finitos, que son aquellos que poseen una cantidad finita de decimales, es decir, tienen un fin, como por ejemplo 5,27, 0,295842, menos 3,1. Por otro lado tenemos decimales que son infinitos, y entre ellos encontraremos tres tipos. El primero de ellos son los infinitos periódicos, en los cuales todos sus decimales se repiten infinitamente. A estos decimales que se repiten infinitamente les llamamos periodo, y los simbolizamos poniendo una línea sobre los decimales que se repiten. Ejemplos de estos son los siguientes. 1,4444 lo podemos simbolizar como 1,4 periódico agregándole la línea encima al 4 que es el número que se repite. Podríamos tener 0,373737 que lo podríamos simbolizar como 0,37 poniendo la línea encima del 37 puesto que son estos dos decimales los que se repiten infinitamente. Por otro lado podemos tener incluso números negativos, menos 12,070707 y del mismo modo agregamos la línea sobre el 0,7 que es el que se repite. Otro tipo de decimal infinito son los semiperiódicos, que básicamente se diferencian de los periódicos en que existe uno o más decimales que no son parte de la infinita repetición. A estas posiciones decimales que no se repiten le llamamos el antiperiodo. Veamos algunos ejemplos de números semiperiódicos. Menos 4,3848484. Si se dan cuenta, el 3 se escapa de esta repetición infinita de entre el 8 y el 4. Por lo tanto, ese 3 nosotros le llamamos el antiperiodo y el 84 sería el periodo. Tenemos, por ejemplo, 0,173333. Los decimales que se escapan serían el 1 y el 7. Por lo tanto, a ellos no le agregamos la línea encima y solamente la dejamos al 3 como periodo. Por otra parte, podemos tener el 3,12565656. Si se fijan en este caso, los decimales que no se repiten serían el 1 y el 2, mientras que el 5 y el 6 se empiezan a repetir infinitamente. Tenemos también algunos decimales que son infinitos, pero no poseen decimales que se repitan infinitamente. A estos les llamaremos decimales infinitos no periódicos. Veamos algunos ejemplos de estos. 4,128502843 puntitos suspensivos. Eso quiere decir que tiene infinitos decimales y como podemos ver no existe ningún patrón aparente ni decimal que se repita. 194,11010001000. Si bien este tiene un patrón, no existen números decimales que se repitan infinitamente, ¿ya? Por lo tanto, también caería dentro de la categoría de decimal infinito no periódico. Y existe un decimal infinito no periódico que conocen hace tiempo, que es pi, el cual es 3,1415,9, etc. Tiene infinitos decimales y no posee ningún decimal que se repita infinitamente. Existen muchos decimales infinitos no periódicos. De hecho, puedes hacer el experimento de calcular la raíz cuadrada de cualquier número que no sea un cuadrado perfecto y te darás cuenta que todos ellos son decimales infinitos no periódicos. Por otro lado existen las fracciones, que en la gran mayoría de los casos no representan números enteros. Toda fracción es de la forma a partido en b.
donde estos números deben ser pertenecientes al conjunto de los números enteros y el denominador debe ser siempre distinto de cero. Es decir, cero partido en cualquier número natural, por ejemplo, eso sí existe. Sin embargo, un número partido por cero, eso no existe. Entonces, resumiendo, existen números que no pertenecen al conjunto de los números naturales ni al conjunto de los números enteros. Entre estos teníamos a las fracciones que vimos recién y a los números decimales, que se pueden clasificar como finitos o infinitos. Y de estos últimos podemos tener periódicos, semiperiódicos y no periódicos. Si recordamos las clases anteriores, recordarás que tanto los decimales finitos, periódicos y semiperiódicos pueden ser transformados a fracción. Si no recuerdas el procedimiento, te recuerdo que en el blog de primero medio puedes encontrar una guía para los procedimientos paso a paso para transformar cualquier decimal en fracción y lo puedes descargar desde el siguiente link. Entonces, ¿qué sucede con estos números que no pertenecen a los conjuntos anteriores? Es decir, al conjunto de los naturales y al conjunto de los enteros. Aquí es donde nace el conjunto de los números racionales, que está compuesto por todos los números que puedan ser de la forma a partido en b, donde a y b pertenecen al conjunto de los números enteros y b sea distinto de cero. En palabras sencillas, un número racional es todo aquel que pueda ser escrito de manera fraccionaria. Notarás que solo existe una forma en la cual un número no puede ser racional, y es que éste tenga infinitos decimales no periódicos. Resumiendo, el primer conjunto numérico es el de los números naturales, en donde encontramos el 1, 2, 3, 4, etc. Luego aparecía el conjunto de los números enteros, donde encontramos a los negativos, el 0 y además contenía los números naturales, tal como se puede ver en el diagrama. Sin embargo, el conjunto de los números racionales es aún más grande, pues abarca a ambos conjuntos al mismo tiempo. Y esto ocurre porque, como su definición lo decía, es cualquier número que pueda ser escrito de manera fraccionaria. Y si nosotros tomamos cualquier número de estos conjuntos, podremos escribirlo de manera fraccionaria, simplemente agregando un 1 en la parte del denominador. Si tomamos por ejemplo el caso del menos 5, un número entero, podríamos transformarlo a fracción simplemente agregando un 1 en la parte fraccionaria. Entonces, hagamos la siguiente comparación. ¿Quiénes son números racionales? Serían números racionales todo número natural, todo número entero y todo número que pueda ser escrito como fracción. Esto incluye decimales finitos, periódicos y semiperiódicos. Mientras que no serían números racionales todo número que no pueda ser escrito como fracción y todo número cuyo desarrollo decimal sea infinito no periódico. Para finalizar, te invito a que puedas reforzar los contenidos de números racionales en la plataforma Khan Academy, ingresando al enlace que corresponde a tu curso. Es fácil de registrar y luego de registrarte tendrás asociada una serie de videos y ejercicios relativos a los contenidos de números racionales. Puedes incluso descargar la aplicación móvil desde tu smartphone. Hasta aquí el video de hoy, un fuerte abrazo y hasta pronto.